tanto, nosotros también, teniendo alrededor, o sea, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, dice el escritor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y concluye diciendo el versículo 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Conclusión del versículo 1. Despojémonos, dice aquí, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Eh? Hermano, estos testigos, antes de continuar, estos testigos de la fe, de los cuales el versículo 1 menciona, tan grande nube de testigos, el escritor no se refiere a que son los espíritus de los difuntos, de toda esa lista que acabo de mencionar de los héroes de la fe, los que te están viendo desde el cielo. Pero ese es un error, no se refería a esto. Simplemente lo que el escritor nos trata de decir con esta tan grande nube de testigos, se refiere a que en el contexto todos estos hombres han sido puestos dentro de esta gran narración del capítulo 11 para dar testimonio, ¿verdad? Para dar testimonio de que sí se puede vivir por la fe en un Dios como el que tenemos tú y yo, ¿verdad? El cual también fue el mismo Dios de ellos. Por lo tanto, para vivir esta clase de fe, hermano, debemos de entender que la Biblia compara esta nueva realidad para nosotros, la vida de la fe, con una carrera. Esa es otra causa por la cual yo creo que fue el apóstol Pablo. Porque él en Corintios, en Timoteo, en Éfeso, él usa también la misma comparativa. La vida en la fe es como una carrera. Una carrera en la cual tú y yo hemos incursionado desde el día que nos convertimos a Cristo. Amén. Desde el día que fuimos llamados por Dios para esta salvación. La vida de la fe es como una carrera. Pero vamos a explicar la diferencia. Esta es solamente una manera de dar a entender que en esto consiste la vida de la fe. Por ejemplo, cuando vas a una carrera de autos, un ejemplo, todos los competidores están en línea y si se dan cuenta, hay un estadio lleno de gente, lleno de espectadores en las tribunas, ¿correcto? Esos vienen siendo los testigos de esa competencia. Por esa razón, el apóstol, el escritor, usa esta ilustración en cuanto a la vida de la fe como una carrera rodeada de una nube de testigos para dar a entender que sí, tu vida en Cristo, la vida de la fe que tú vives es una carrera, y esos testigos que están en el contexto del capítulo 11 son para testimonio, para que cuando tú digas qué difícil es vivir la vida en la fe, te acuerdes que hubo un gran número de hombres y mujeres que también estuvieron dispuestos a pagar, y diría yo, si estás de acuerdo conmigo, un precio mucho más alto por causa del evangelio. Porque dice en el contexto del versículo 4 que aún nadie ha resistido hasta la sangre. Ellos sí entregaron su vida.
Nosotros aún, y digo aún, porque aún no llega ese tiempo, pero vendrá, aún no nos ha tocado derramar sangre por causa de Cristo. ¿Verdad? Aún, y digo aún. Vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:7, ahí sí vemos al apóstol Pablo referirse de esta manera a la vida de la fe, de la cual el mismo escritor de la carta a los Hebreos también hace uso de esta ilustrativa para dar a entender precisamente esto. Dice, he peleado la buena batalla, ahí sí es Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermano, esta carta, estas palabras, el apóstol Pablo las escribió unos días antes de su ejecución. La historia cuenta que una semana más tarde de que el apóstol Pablo concluyó con la última de sus cartas, la carta de 2 de Timoteo, Pablo fue ejecutado por los soldados romanos una semana más tarde. De hecho, ya el Señor se lo había revelado. Ya Pablo estaba usando la última carta a Timoteo como una forma de despedida, porque él ya sabía que su tiempo estaba cercano, el tiempo de su partida estaba cercano, ¿verdad? Pero él comparaba la vida de la fe con una carrera. Hermano, por todos los tiempos, enfocándonos en lo que es una carrera de competencia, a la cual es comparada la vida de la fe en nosotros. Por todos los tiempos y desde la antigüedad, los atletas en una carrera deben de cuidar con detalle la cantidad de peso que llevan en su cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, los ciclistas, ellos no usan cualquier tipo de bicicleta. ¿Sí? Ahora con el avance de la tecnología y de la innovación y de todo eso, ya aún para los mismos atletas ya existen utensilios y artefactos ya diseñados especialmente para que lleven el menos peso posible. ¿Sí? Ya hay bicicletas, hermano, que para poder pasar la prueba de que sí son aptas para una competencia de ciclismo, tienen que ser sometidas a una prueba. Si las levantas con un dedo, entonces sí. Imagínense de qué están hechas. Mientras más liviana sea la bicicleta, mientras menos pese, pues el atleta va a poder dar más rendimiento. Porque en eso consiste el despojarse de todo el peso que sea posible. Alguien de una manera exagerada, no sé si sea verdad o no, dice que ellos hasta tienen que rasurarse los vellos de su cuerpo, ¿sí? y de su cabeza si es posible, intentando con esto reducir al máximo la cantidad de peso que llevan sobre su cuerpo. Y por supuesto su alimentación, su peso y todas esas cosas, los zapatos, los tenis que usan, la ropa muy delgadita por cierto, todo con el fin de que ellos, ¿verdad?, sean efectivos dentro de la competencia. Cualquier peso de más los va a volver incompetentes y puede ser la razón de una derrota al final, ¿verdad? Por eso entendemos con esto en el versículo 1 al escritor, cuando aconseja a los creyentes hebreos, porque él se dirigía a los hebreos de aquel entonces, el pueblo hebreo, a despojarse de todo peso, o sea, cualquier cosa que pueda estorbar al creyente y que le impida avanzar dentro de esta carrera. Recuerden, la vida de la fe es comparada con una carrera. Y te digo una cosa, hermano, mientras tú y yo no aprendamos, no asumamos como un hecho de verdad
de que la vida de la fe es como una carrera, no vamos a poder dar el resultado que Dios espera de nosotros. O sea, mientras tú no tomes la vida de la fe como lo que es, no vas a poder dar el rendimiento. No vas a poder avanzar. Tenemos que meternos en nuestra cabecita, así como yo lo he hecho también, la idea de que esta vida, esta nueva realidad para nosotros es eso, una carrera. Si tú no lo tomas como tal o no lo has tomado como tal, hermano, no vas a avanzar. Te vas a quedar parado a la primera. Es una carrera. Una carrera que tuvo un inicio y tendrá un fin, tendrá una meta. Por eso la Biblia compara esta vida de la fe con una carrera, porque no te puedes quedar. Porque desde que comenzaste no puedes quedarte, porque haciendo la ilustración, y vamos a explicar la diferencia de lo que es una carrera en la fe y una carrera común, para que entendamos con más precisión el punto que estamos intentando dar a conocer, de que si tú te quedas, no te puedes quedar, porque el crecimiento en Dios es constante. ¿Sí? El crecimiento que Dios está haciendo en nosotros y comenzó a hacer en nosotros desde el primer día, no deja de llevarse a cabo. O sea, nosotros somos como esa grama que crece y crece y crece y crece. ¿Qué pasa si dejas de regar la grama? El pasto, más bien dicho, se seca, se muere. Vamos a compararlo con lo que estamos hablando hoy en esta mañana. ¿Qué pasa si tú te detienes? ¿Qué pasa si tú y yo dejamos de hacer lo que debemos de hacer para poder no solamente avanzar dentro de esta carrera, sino también fructificar dentro de ella? ¿Qué pasa si dejamos las instrucciones de lado y simplemente nos detenemos o nos enfocamos en otras cosas que de antemano ya vienen con la amenaza de obstruirnos para no dejarnos avanzar? Si no lo tomamos como lo que es una carrera, vuelvo a repetirlo, nuestro rendimiento, nuestro crecimiento, nuestra producción no va a ser la misma. ¿Amén? Por esa razón, el escritor exhorta a los creyentes diciéndoles: despójense de todo peso. Ahora, ¿qué es esa clase de peso para nosotros como creyentes? Para el atleta, por ejemplo, no uses materiales muy pesados. Aliméntate bien. No uses cualquier tipo de zapatos. No uses cualquier tipo de bicicleta, porque te va a obstruir, te va a estorbar ese peso de más. Para nosotros, ¿cuál puede ser ese peso del cual nos debemos de despojar? ¿Cuál es? Bueno, yo tengo aquí algunos ejemplos que darte. Y no necesariamente son pecados. Porque el escritor primero comienza diciendo: despójense de todo peso, y después dice: y del pecado. O sea, no es lo mismo. El peso y el pecado no es lo mismo. Hay peso del cual nos debemos tú y yo de despojar, que vuelvo a repetirlo, no es porque sea pecado, pero es un peso innecesario que tú llevas sobre ti, que no te permite avanzar. Ejemplos de esto puede ser las preocupaciones. Un creyente no debe de vivir preocupado permanentemente. Una cosa es que tengas un problema imprevisto y eso te cause cierta preocupación,
Pero otra cosa es que ya vivas preocupado toda tu vida. ¿Sí? Que hasta porque no pasó a recoger el carretón de la basura el día que le tocó pasar, ya estás preocupado. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa basura una semana aquí? Cositas así. El verdadero cristiano no debe de estar preocupado. Como parte de ese peso del cual el creyente debe de despojarse, también están los prejuicios. Y yo creo que este es uno de los pesos más grandes que un cristiano puede llevar sobre sí. Los prejuicios. Nos importa mucho qué van a decir de nosotros. Cuidamos mucho nuestra reputación. Nos preocupa cómo nos vean los demás. Nos preocupa qué van a pensar, cómo nos van a catalogar, qué van a decir de mí si me ven haciendo algo que no me ven hacer todos los días. ¿Qué van a decir de mí si en un culto yo vengo con ganas de levantar mis manos y las levanto? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí si comienzo a hacer cosas? Como vuelvo a repetir, lo que no es muy común en mí hacerlas. Los prejuicios, los complejos. ¿Sí? Y hermano, y la lista puede variar. Yo creo que aquí entramos a una parte en la cual tú de antemano, tú ya puedes irte catalogando a ti mismo. ¿Sí? Puede que aquí en esta pequeña lista que di al clavo en algunos, pero a lo mejor me faltó mencionar otro tipo de pesos que solamente tú sabes y tú conoces. Aplícalos en este momento. Algo que no te deja avanzar en la obra de Dios. Y quiero aclararlo aquí porque no es que no te deje avanzar en tus proyectos allá afuera. Porque allá como que los prejuicios se van y como que allá no le damos mucha importancia, no tienen mucho relieve. Allá sí somos atrevidos, allá sí somos de todo. Pero aquí adentro, en cuanto a la obra de Dios, salen los prejuicios. ¿Sí? Le damos más énfasis a las preocupaciones, al qué pensarán de nosotros, a los complejos y a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque aquí la palabra misma nos las pone en evidencia. ¿Verdad? Sino estamos hablando aquí, más bien el escritor se está refiriendo a un peso que hay sobre ti, que puede haberlo, espero que no te impide avanzar en el camino de la fe. Tú lo sabes, yo lo sé, nosotros lo conocemos. El escritor dice, despójense de todo ese peso. ¿Por qué? Porque esto es una carrera. Y ese peso de más no te va a dejar avanzar. Y luego dice después, y del pecado que nos asedia. Vuelvo a repetir, esa lista de pesos que yo mencioné no necesariamente son pecados. No necesariamente. Pero es un peso. Ahora, y del pecado que nos asedia, y no necesariamente se está refiriendo a un pecado común en un cristiano, sino al acoso permanente del pecado que constantemente está acechando tu vida y mi vida. ¿Verdad? Porque si nosotros, hermanos, queremos ser efectivos en esta carrera, en cuanto al pecado, debemos de ser radicales. Eso es lo que dice la Escritura. Y del pecado que nos asedia. Tenemos que ser tú y yo radicales con el pecado, que significa drásticos, que significa extremados o tajantes con el pecado. Simple y sencillamente un rotundo no. Acuérdate de hecho que lo único que frena el avance en la vida de un cristiano es el pecado. El pecado.
No que no te va a acosar, no que no te va a querer tentar, no que no va a estar presente ahí todos los días de tu vida, sino la actitud permisiva que tú vas a tener con el pecado. O lo permites, sabiendo que es lo que te va a venir a frenar y a sacar del plan y del propósito de Dios, o simplemente eres radical y le dices no. Hay que ser radicales con el pecado. Con el pecado no podemos jugar. El pecado es un enemigo tan poderoso y tan engañoso, que viene con toda la intención de seducirnos, de acosarnos para automáticamente sacarnos del plan y del propósito de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser, como dice, radicales con el pecado. Veamos qué dice 2 de Timoteo 2:5, el apóstol Pablo. Veamos qué nos dice al respecto. Dice la palabra: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha genuinamente. ¿Okay? Si no lucha genuinamente. O sea, tú no vas a llegar a la meta si no has seguido la instrucción del versículo 1. Amén. Ahora, el escritor no nos está aconsejando a correr de una manera que intentemos llegar primero, como se hace en una carrera común. Si se dan cuenta, no es la intención de que una vez que comenzaste la carrera, llegues primero, como en las carreras, sino algo bien particular. Él dice, sino corramos con paciencia. ¿Por qué tenemos que correr con paciencia? Porque así nos quiere llevar Dios. Porque así nos quiere llevar. Porque a la medida que vamos corriendo, Él nos va transformando. Y para eso necesita Él tomarse todo su tiempo. Tú no puedes llevarle un carro con la transmisión rota a un mecánico hoy por la tarde y decirle, mañana lo recojo en la tarde. ¿Qué te va a decir el mecánico? No, hombre, dame al menos una semana. Pero no te lo puedo tener mañana, es la transmisión, hay que desmontarla, hay que hacerle tantas cosas. De igual manera, con el Señor no podemos nosotros correr la carrera de esta manera. Tenemos que ser pacientes y esperar en Dios. Ser pacientes porque Él sabe lo que está haciendo y lo que va a comenzar a hacer. Él sabe la forma en la cual tú y yo venimos a Él. Hay tantas reparaciones que hay que hacer que Él se tiene que tomar su tiempo. Por eso el escritor dice, corran con paciencia. No se afanen, no corran, no se aceleren. Aquí no se trata de ganar, sino se trata de llegar. Hermano, el problema con el hombre caído es que siempre quiere llegar primero. Esa mentalidad del mundo de ser el mejor o ser el primero, eso no aplica aquí, no entra en el reino de Dios. No, es más, la Biblia dice, el que quiera ser primero, que sea el último. ¿Eso no dice así? El que quiera ser grande en el reino de los cielos, sirva a los demás. Esta mentalidad, por supuesto, no es propia del mundo, porque ahí en el mundo nos gusta ser los primeros. Nos gusta ser los que llegamos primero. Es todo lo contrario. Pero en el reino de Dios es diferente completamente. Por eso Dios se toma todo su tiempo. Hermano, te digo una cosa, para que te consueles un poco. Dios no tiene prisa en transformarte. Sé paciente. Deja que Él siga haciendo la obra. Sí, lo que sí te puedo decir es esto. Si quieres avanzar de una manera adecuada que te va a llevar a la perfección, sé obediente cuando Dios te muestre las áreas que tienes que cambiar. Nada más. Porque sí, la desobediencia nos retrasa el proceso mucho, ¿sí o no es cierto?
Simplemente cuando Dios te muestre una área que tienes que cambiar, comienza a trabajar en eso. Comienza a ponerla delante de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo lograr corregirla y superarla. Al menos, no en su totalidad quizás, pero de una manera que tú puedas decir, ya no me controla, ya no me domina. ¿Verdad? Simplemente eso, seamos pacientes, porque en esto consiste. Ahora, en el versículo 2, ya voy avanzando, en el versículo 2 leemos, el escritor dice, puestos los ojos en Jesús. ¿En de quién? En Jesús. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que vamos a leer a continuación, hermano, tiene que ver mucho con una obra que ya se realizó de antemano. Tiene que ver con una batalla que ya se venció de antemano. Tiene que ver con una victoria que ya de antemano ya nos fue concedida. Por esa razón el creyente no debe de ir a las prisas. No debe de correr esta carrera con el afán de llegar primero, o con el afán de acelerar los procesos de Dios, o con el afán de ser esa persona que quisiera ser en cuestión de unas semanas. No, hermano, esa humildad, esa transformación en tu vida se va a ver al paso de los años. Si hay orgullo en mi corazón, yo no voy a lograr ser humilde en una semana, o en un mes, o en 2 meses. Todos esos cambios, esas transformaciones que Dios ha comenzado en nosotros, como dice el apóstol Pablo, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice, dándonos a entender que tranquilo, no hay prisa. Es más, cuando Cristo venga, todavía la obra va a estar incompleta en nosotros. Pero por la gracia de Dios vamos al cielo, porque la salvación es por gracia y no por obras. Amén. La intención principal de Dios es transformarnos para que seamos luces en esta tierra y otros puedan ser alcanzados a través de nosotros. Pero esa transformación no se va a llevar a cabo, como te digo, en el tiempo que nosotros queramos. Va a tomar su tiempo. Ese orgullo, esa arrogancia, esa humildad, todo eso que queremos ser libres y también vivir, o sea, de los cuales queremos ser libres o vivir ahora en nuestra vida, va a venir con el tiempo. Seamos pacientes. El día de mañana te darás cuenta de que ya no hay tanto orgullo en tu corazón. El día de mañana te darás cuenta que ya te preocupas más por los demás, que ya no eres tan egocéntrico, que ya no eres tan... Tú solo lo vas a ver, vas a decir, esto que siento antes yo no lo sentía. Mis pensamientos han sido cambiados, van siendo cambiados. Antes yo veía a una persona así y hasta coraje me daba, y ahora siento misericordia y siento deseos de ir y consolar. Esto no estaba en mí. Yo no era esta persona. Hermano, a mí antes los bailes, las fiestas, la bebida eran mi debilidad. Ahora ya no. Ahora ya no los deseo, ya no las quiero en mi vida. ¿Sí? Ya no deseo esa vida. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Lo comenzó ayer? No, hermano, han sido años. Pero de lucha, de perseverancia, de creer, de aplicar al máximo lo que Él me ha enseñado y también a cada uno de nosotros. Sí, vas a caer, vas a tropezar. No todo el tiempo va a ser tu obediencia perfecta, pero vas a seguir perseverando. Y serás el hombre y serás la mujer el día de mañana muy diferente a lo que es hoy. Para la gloria de Dios.
¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero el escritor dice, la única forma de ser eficaces en esta carrera es, sí, vas a avanzar, pero con tu mirada puesta en Él. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Sí? ¿Qué más dice? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Esta expresión, hermano, y se sentó a la diestra de Dios, ¿sabe lo que significa? ¿Sí? Significa que hasta que él no cumplió todo lo que su padre le había ordenado, hasta que él no cumplió todo lo que él tenía que haber cumplido, hasta que la obra no quedó completada. Cada que tú te cansas, trabajas y te cansas obviamente, ¿qué haces después? Te sientas. Cada que concluyes tu jornada de trabajo, tus tareas diarias, ¿qué haces? Te sientas y descansas. Mientras no has terminado, te sientas, no, porque si te sientas te atrasas, ¿no? O te da sueño. Dicen, mientras el cuerpo está caliente hay que darle, porque luego el cuerpo se fríe y ya no da para más, ¿verdad? Sobre todo de una edad para arriba. Pero esta expresión, y se sentó a la diestra de Dios, significa, él completó la obra. Él hizo todo lo que tenía que haber hecho y lo hizo por nosotros. Ahora él se sentó como diciendo, Padre, hecho está. Hermanos, si la obra ya quedó hecha, si el precio ya se pagó, y si Cristo lo ha hecho todo por nosotros, ¿cuál es la prisa? Y te lo digo, no es para que lo tomes por el otro lado, porque tú puedes entender, entonces ya no hago nada, ya lo hizo todo. Ya no me santifico, ya no persevero, ya nomás espero el trompetazo, hago lo que quiero. No te vayas por ese lado. Aquí estamos hablando de una carrera. Y dentro de la esencia de una carrera, ¿cuál es? Perseverar, avanzar, creer, ir tras una meta, pero despacio, dejando que Dios sea el que haga la obra. Amén. Entonces, puestos los ojos en Jesús significa, no mires a nadie más. Eso es lo que el escritor está diciendo. No mires a nadie más, por la razón de que fuera de él todo es imperfecto. ¿O no? Amén. Por eso todos aquellos que obedecen a esta instrucción, tú vas a ver que son personas que nunca o muy pocas veces se ven tentados a resistir. ¿Qué es lo que aleja a mucha gente de la fe? No, es que en esta iglesia son hipócritas. No, sí, antes iba a la iglesia, pero vi cosas que no me gustaron. ¿Sí? Y una y otra excusa, ¿sí o no es cierto? ¿Dónde tenías puesta la mirada entonces? Si ponemos la mirada en lo imperfecto, entonces la estamos quitando del que es perfecto. ¿Verdad? No, pues ya no regresé a la iglesia porque y te dan muchos pretextos, ¿no? Bueno, eso nos dice una cosa solamente. Tenían o pusieron su mirada puesta donde no debieron. ¿O no? Sí. Porque te aseguro que si la han puesto en aquel que, de acuerdo a la escritura, es el autor de la fe, el consumador de una fe,
inquebrantable, hermano, te aseguro que toda esa gente no se hubiera regresado al mundo. Estuviera todavía en la iglesia. Por eso, si tú eres una persona, hermano, que obedece a esta instrucción, que no pones tu mirada en todo lo que es imperfecto, y ahí incluyo a los hombres también, porque nadie lo es, entonces tú vas a permanecer firme en la fe. Porque tu fe no depende de la gente. Tu fe depende de Dios. ¿Correcto? Ahora, en el contexto del capítulo 12, el autor de los Hebreos revela la razón por la cual toda esa lista de hombres perseveraron a pesar de los percances. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos perseveraron? ¿Cuál fue la razón por la cual el escritor comienza el versículo 1 diciendo: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón por la cual toda esta lista ha sido añadida? Hombres que no la vieron fácil, hermano. Hombres que de verdad sufrieron, como dijimos al principio. ¿Sabes por qué razón? Porque ellos tenían bien definida su meta. Como te dije hace un momento, si nosotros no asumimos la vida de la fe y la comparamos con una carrera, no vamos a avanzar. No vamos a crecer. Tenemos que tener bien definida nuestra meta, porque es una carrera. ¿Cuál es nuestra meta? Bueno, mi meta es que el Señor me lleve a las naciones. No, hermano. Tu meta es parecerte cada vez más a Cristo. Esa es tu meta. No que logres tus objetivos. No que logres el ministerio que según tú te profetizó el falso profeta. No. Tu meta y la mía es parecernos cada vez más a Cristo. Cada vez nos debemos de parecer más a Él. ¿Sí? En tu carácter, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de amar a los demás, en toda su esencia. Claro que Él es Dios y tú no, ni yo, pero podemos imitarlo. Porque para eso Dios no lo puso el ejemplo. Él nos lo dio de modelo. Esa debe de ser nuestra meta. Esa era la meta de todos estos hombres, los cuales la Biblia los llama los héroes de la fe. ¿Sí? Llegar a ser como Él en sus sufrimientos, por los cuales, de acuerdo a Filipenses 2, del 9 al 11, si Cristian lo pone, fue grandemente galardonado. ¿Quién? Cristo, al cual ellos querían imitar. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos hombres, hermanos, tenían la meta bien definida. Ellos habían asumido que en esto consistía. ¿Sí? Si vamos a leer del versículo 13 al 16 del capítulo 11, veamos qué clase de fe ellos estuvieron dispuestos a vivir por causa de Cristo. Dice,
conforme a la fe, estamos ahí, conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí se refiere a estos hombres no recibieron lo que tú y yo hemos recibido. Ellos no vieron al Señor Jesucristo. Amén. Ellos no recibieron en ese momento, por causa de su fe, la salvación que nosotros ahora hemos recibido por gracia. Hermano, tú no necesitaste de una fe especial para recibir la salvación. A ti Dios te la dio, con fe o sin fe. Dios le plació dártela. Por eso debes de procurar someterte a este proceso de perfección por el cual Dios va a perfeccionar en ti esa fe que te lleve a estar dispuesto en algún momento de tu vida a darlo todo por Él. Estos hombres lo vieron de lejos solamente. Ellos no vieron al Señor. Pero más sin embargo, ellos creyeron en algo que ni siquiera habían visto, que ni siquiera iban a recibir. Pero más sin embargo asumieron que estaban en una carrera. Y luego continúa diciendo, por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Sabes por qué razón mucha gente que pregona la fe hoy en día, hoy están aquí, mañana están en el mundo otra vez? Porque nunca asumen de lo que se trata, de una carrera. ¿Sí? Porque el día de mañana estarán viviendo la vida como que nunca pisaron una iglesia. ¿Sí? Como que nunca conocieron el camino que los llevaría a una salvación eterna. ¿Amén? Pero dice, apelaban una mejor. ¿Quiénes? Estos hombres llenos de fe. Apelaban una patria mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Hermano, todos esos hombres, esas mujeres en este momento están en una gloria perpetua. ¿Sí? Están viviendo en la complacencia de Dios. Él los ve con agrado. No hay nada que a Dios le agrade, hermano, de ver que una persona esté dispuesta a entregarlo todo por Él. No hay nada que agrade y alegre más el corazón de Dios. Amén. Oh, hermano, lo único que te puedo decir con esto es lo que Jesús le dijo a Pedro en una ocasión. Mateo 19:29. Y Cristian lo pone. No importa cuánto dejes o cuánto pierdas por causa de Él. Te digo una cosa, Dios te lo va a restituir. Amén. Fíjense cómo le dice Jesús a Pedro. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabes quiénes van a recibir 100 veces más y la vida eterna? Los que asuman que esto consiste en una carrera. Amén. Los que se despojen
de la mayor cantidad de peso que está sobre ellos. Los que se mantengan firmes frente al acoso del pecado. Amén. No los que cedan, no los que hagan caso omiso, no los que sigan viviendo la vida de la fe como una religión. No, esto no es una religión, hermano. Saliste de una religión, sí es verdad, saliste de ahí. Pero esto ya no es una religión. Esto es una carrera. Amén. Y acuérdate de esto y grábate bien esto. Esta es una carrera en la cual debes de perseverar. ¿Amén? Porque si no perseveras, no vas a avanzar. Por esta razón, hermano, el autor nos aconseja a considerar en el versículo 3, que dice, veamos versículo 3, ya con este es el último, dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir? Ahora que dice en el contexto, pongan su mirada en Él y no más en Él, porque fuera de Él todo es imperfecto. Pongan su mirada en Él, no la pongan en nada más, pónganla solamente en Él. Y después dice, considérenlo. Consideren ustedes por qué deben de poner su mirada en Él. Consideren lo que significa, mira con atención. O analicen de cerca. Aquel, dice la Nueva Versión Internacional, aquel que perseveró frente a tanta oposición de pecadores. Jesús. Para que no se cansen y para que no pierdan el ánimo. ¿Sí? Hermano, te digo una cosa. ¿Cuál es una de las cosas con las que más lidia un cristiano dentro de esta carrera? Vamos a asumirlo ya a partir de hoy, ¿verdad? Espero que así sea. Esto es una carrera, hermano. Esto es una carrera en la cual tú ya te encuentras en la pista. Ahí te puso Dios. ¿Qué vas a hacer, carrera? Pero ¿cuál es uno de los principales males con los que un cristiano lidia? A ver, ¿a quién puede decir? El desánimo. ¿Quién dijo? El desánimo. El desánimo. Te digo una cosa, el desánimo y esta carrera no se llevan bien. Por eso debemos de aprender a lidiar con él. Por eso la Biblia está llena de instrucciones que nos enseñan a lidiar con el desánimo. Hermano, nosotros no andamos por sentimientos. Tu perseverancia, tu devoción a Dios no depende de cómo nos sentimos o qué tan motivados nos sentimos, porque si tenemos una razón muy fuerte para seguir a Dios. No, aquí, hermano, a nosotros nos va a tocar seguir al Señor y servir al Señor aún en medio de circunstancias muy duras. Porque nosotros tratamos por fe y no por vista. Hermano, va a haber días en los cuales tú vas a tener el agua hasta el cuello, pero más sin embargo tienes que seguir. Amén. Tienes que perseverar. Va a haber días en los cuales tendrás a todo el mundo en tu contra, si es posible, por decirlo, para entender. Pero más sin embargo tienes que perseverar. Va a haber días en los cuales no te vas a querer ni levantar de la cama, porque yo sé que hay personas que quisieran cerrar sus ojos para ya no abrirlos jamás. ¿Sí? Tienes que levantarte. Tienes que levantarte.
Va a haber días en los cuales no vas a tener ni la más mínima motivación para seguir a Jesús. Es más, tus mismas circunstancias te van a estar diciendo, ¿qué caso tiene? ¿De qué sirve? Mira cómo está la cosa. Mira cómo nada cambia. Mira cómo va de mal en peor. Hermano, motivos suficientes para sentar a cualquier persona que no ha entendido que esto es una carrera y que tienen que seguir. Hermano, el desánimo es como un enemigo silencioso que va a llegar a tu vida cuando menos te lo esperas. Por eso la Biblia nos exhorta a no ser de doble ánimo. Y dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso aquí no andamos por emociones. Aquí andamos por fe. Pero si yo sirvo al Señor, pero si yo no falto un culto, pero si yo hago esto, hago el otro, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me vino esta desgracia? Y mucha gente dice eso, ¿sí o no es cierto? Hermano, en ninguna parte de la Escritura Dios promete que por seguirlo vas a estar libre de todo esto. ¿O sí? En ninguna parte. ¿Dónde dice? Si sigues a Jesús, todo quedará bajo control a partir de ese momento. Ya no habrá nada que te va a detener, ya no habrá nada que te va a afligir, todo será gloria para ti. ¿Dónde dice? A ver, díganme, ¿dónde? No hay promesas de Dios. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando las cosas se ponen peor y tenemos que seguir, Señor? Pero ¿por qué? Mira, si yo me he esforzado, sigue esforzándote. Sigue esforzándote. Sigue esforzándote. Sigue adelante. No te detengas. Esto es una carrera. Tienes que llegar. Corre con paciencia. Toma aire. ¿Sí? Esfuérzate. Tome aliento a tu corazón, pero no te detengas. Amén. Mientras Jesús esté dentro de tu barca, ten por seguro que ésta va a permanecer a flote. Aunque las olas tempestuosas de alta mar la azoten con fuerza, como lo hizo con los discípulos ahí en alta mar. ¿Quién estaba en alta mar? ¿Quién llegó a ellos en medio de la tempestad? Jesús. ¿Quién iba en una ocasión dormido dentro de la barca cuando pensaron que se volteaba? Allí iba Jesús con ellos. ¿Y la barca se volteó? Al contrario, ellos fueron reprendidos por causa de su poca fe. ¿Verdad? Eso es, hermano. Esa es la causa por la cual el escritor dice, consideren aquel. Aprendan a lidiar con el desánimo. Hermano, debemos de despojarnos ya de todo ese peso innecesario. Y lo vuelvo a repetir, innecesario. Porque hay cosas, hermano, que muchas veces nosotros vamos cargando, cargas que nosotros mismos nos aventamos innecesarias. Y quiero que a la medida, hermano, que yo te voy diciendo todo esto, tú lo vayas autoanalizando en ti, ¿ok? Porque yo no conozco tu vida. Amén. Tú velo analizando toda esa carga innecesaria, y me refiero a muchas cosas. Pueden ser quehaceres, personas, compromisos, promesas hechas, prejuicios, tantas cosas que te están haciendo la carga más pesada, innecesarias. Tienes que despojarte de ellas si de verdad quieres avanzar. Hermano, quienes insistan en llevar el mismo equipaje que han llevado toda su vida, te digo una cosa, cualquier parada en el camino va a ser suficiente para sentarlos. ¿Sí? Cualquiera. Algunas personas, hermano, no avanzan hacia la meta y saben muy bien por qué. ¿Sí?
Y ustedes lo saben muy bien por qué. Pero aún son personas que se resisten a obedecer a Dios. Hermano, hay cosas que simple y sencillamente tienes que entregárselas a Dios y seguir avanzando. Hagamos un autoanálisis. ¿Cómo nos estamos conduciendo tú y yo? ¿Cuáles son esas cargas que llevamos de más? No te dé pena, despójate de ellas. Aprende a decir no. Eso es algo que a mí, con lo cual Dios ha tratado mucho en mi vida, porque yo a todo le decía que sí. Yo me echaba compromisos así de fácil. Y después me veía con la realidad de que tenía que cumplirlos. Cargas de más, pesos de más que yo me echaba, que me abrumaban, me afligían y por lo tanto afectaban mi carrera. ¿Sí? Hermano, aprendamos a decir que no. Aprendamos a decir no. ¿Sí? Jesús dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Aprendamos a decir lo que tenemos que decir. Despójate de todo eso que te estás llevando sobre tus hombros, que tú sabes bien que no te va a llevar a nada bueno. ¿Sí? Amén. Aquí lo más importante es que vayas lo más liviano que puedas dentro de esta carrera. Porque por causa de todas estas cargas que nosotros mismos nos estamos echando, no vamos a avanzar y tú te das cuenta cómo te estás quedando muchas veces. ¿O no? Nos estamos quedando, hermano. Otros van avanzando. ¿Sí? No porque vamos compitiendo con ellos, porque aquí no es competencia. Aquí no es de ganar, sino es de llegar, pero tú te vas a dar cuenta cómo otras personas que comenzaron antes que después que tú ya van más adelante que tú en la fe. ¿O no? ¿Sí? Y nosotros nos estamos quedando. Soltemos todo eso. Soltemos todo ese equipaje. Aquí lo más importante es que tú llegues a tu meta. No es que cumplas con todos esos compromisos. No es que cumplas con todas estas personas que demandan de ti. No es que cumplas con ellos. Es de que tú llegues a tu meta. De que corras despacio, pero que vayas liviano. Amén. Que vayas liviano, porque de otra manera no vas a avanzar. Amén. Lo que el autor nos está diciendo, hermano, es: sí se puede caminar a la perfección, sí se puede. Sí se puede, puesta la mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, sí se puede. ¿Cuál es nuestra meta final? La eternidad. ¿Cuál es nuestra meta inmediata en estos momentos? Parecernos cada vez más a Cristo. Lo debí de haber dicho así. ¿Sí? Parecernos más a Cristo y llegar a nuestro destino final, que es la vida eterna. Amén. Hermanos, si otros pudieron, tú también puedes. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:12, cuando él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a que sí, tú puedes llegar. Sí, tú puedes cumplir el plan de Dios para tu vida. Sí lo puedes cumplir. En Él y para Él, todo se puede cumplir. Todo se puede lograr. Por eso dice el versículo 3, no sé si lo entendieron: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ya explicamos por qué, en qué consiste esto.
versículo 3. Sí se puede, simplemente para enseñarnos que sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque alguien ya lo hizo por nosotros. ¿Sí? Porque nuestro destino eterno en Cristo Jesús está asegurado. Porque ya no necesitamos quitar o agregar cosas. ¿Sí? Ya la rueda ya está dando vueltas. ¿Sí? Solamente no te salgas. Ya el camino a la eternidad ya fue trazado. Ya los medios para llegar a nuestro destino ya nos fueron dados. Ya la gracia que necesitamos tú y yo para levantarnos, si es que llegamos a fallar en el camino, ya fue derramada sobre nosotros. ¿Qué necesitamos? Correr. A ver quién llega primero. Hay personas que dicen, cuando yo me convertí a Cristo, al otro día ya estaba predicando. No, hermano, no. No es así. No corras. Vete despacio, pero constante. No intentes correr. Mantente firme, pero constante. Constante. Dios se ha comprometido, y lo enfatizo aquí, Él se ha comprometido con todos aquellos los cuales le han creído. Él se ha comprometido en llevarnos de la mano hasta su destino eterno. Y hermano, y los que se quedan atrás es porque ellos mismos quisieron hacerlo. Porque nunca entendieron que esto es una carrera. Nunca entendieron que deberían de haberse despojado de todo ese peso innecesario. Nunca entendieron que tenían que haber sido radicales frente al acoso del pecado. ¿Amén? Y por esa razón se quedaron. Por esa razón no avanzaron a la meta. Dios quiere que avances a la meta. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Puestos los ojos en Jesús. No en el pastor, hermano, porque el pastor también te va a fallar, tarde que temprano. ¿Amén? El autor dice que Jesús menospreció el oprobio, o sea, la vergüenza. Eso significa la palabra oprobio, vergüenza. Hermano, datos reales dentro de la historia de la crucifixión revelan que cuando el escritor se refiere al oprobio, lo mismo que en Isaías 53, de que Jesucristo, hermano, fue desnudado. A él lo crucificaron desnudo frente a la vista de todo el pueblo. Solo que ahora por respeto a Jesús y tú no vas a ver películas ni personificaciones de gente desnuda, ¿verdad? Intentando personificar el Calvario. Pero esa fue la realidad. Jesús fue avergonzado de tal manera que él fue desnudado públicamente y fue crucificado de esa manera. Lo único que quizá logró cubrir sus partes íntimas en el Calvario fue la sangre que de su mismo cuerpo corría, ¿verdad? Con un vestido rojo al final. Pero hermano, dice el autor de los Hebreos que él no, dice, leamos otra vez, dice que él considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el versículo 2, perdón, dice, él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Eso es lo que quería decir, menospreciando el oprobio. O sea, él sabía de la forma en la que lo iban a crucificar y de la manera que lo hicieron. Él lo sabía, pero más sin embargo no le importó. Él menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. Por esa razón, hermano, ¿qué más podemos pedirle?
¿qué más nos puede dar? Si ya nos lo dio todo, ¿verdad? Ya nos lo dio todo. Él lo hizo por nosotros. Ahora, si nosotros, hermano, no perseveramos dentro de esta carrera, lo que le estamos diciendo nosotros al Señor Jesucristo es que nuestra vergüenza al final de cuentas es mayor que la de Él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, tu vergüenza es mayor que la de Él. Tus prejuicios son mayores que su vergüenza. Y todos los obstáculos que nosotros le ponemos a Dios son mayores. Son mayores. Amén. Por esa razón nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él. Amén. Y solamente en Él. Él es el único digno de que tú lo sigas a Él, de que tú lo imites a Él, de que tú te humilles delante de Él, de que tú corras esta carrera con el único fin y con la única meta de ser como Él y llegar a la eternidad donde Él está. Esa debe de ser la meta de los cristianos. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Pregunta para ti. Y son las mismas preguntas que yo me he hecho también. ¿Dónde tienes puesta la mirada en esta momentos? ¿Dónde está puesta tu mirada? Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es ese peso que no puedes soltar? ¿Cuál es? Analícenlo ustedes. No tengo la respuesta, no me den a mí. Analícenlo ustedes. ¿Cuál es ese peso que no puedes soltar? Y número 3, ¿con qué pecado? No estamos diciendo que estás pecando, no. Lo que estamos preguntando es, ¿con qué pecado estás batallando en este momento? Si tú contestas estas preguntas, puede ser que a partir de hoy tú tomes la vida en Cristo como lo que de verdad es una carrera. Amén. Y eso me dice que si lo tomas como lo que es una carrera, con Cristo a tu lado vas a llegar a tu destino. Amén.